Y el nombre Discreto Lector, porque si hay algo que te define, a mí me pareció una de las cosas que me gustaron más de ese blog, era el tono cercano en el que estaba escrito. Y hay uno de los escritos que me llamó particularmente la atención, que era la descripción que Juan hacía de una visita que había hecho a un colegio y cómo los niños lo describían y los dibujos que de él hacían. Así lo reconocimos nosotros cuando nos encontrábamos en la Plaza Nueva de Granada, por los dibujos que los niños habían hecho. Discreto Lector, ¿por qué ese nombre para el blog? Bueno, yo estaba buscando un nombre que hiciera un guiño a la literatura clásica. Una manera quizá un poco pretenciosa, pero de unir lo que ha sido la tradición literaria en papel con lo que es la tradición que aparece ya, o estamos creando ahora, del mundo en la red. Y quería buscar un nombre cervantino, pero el que yo pretendía al principio, que era Desocupado Lector, que era el nombre con que Cervantes se dirige a sus posibles lectores cuando inicia el Quijote, ya estaba ocupado. De modo que busqué otro que aparece también en el Quijote, pero que no tiene tanta relevancia, pero que sin embargo en muchos escritores de la literatura clásica española, siglo XVI, XVII, incluso en el siglo XVIII aparecía también, que era Discreto Lector. Y tiene un doble sentido, porque la palabra discreto habitualmente ya la hemos utilizado o la hemos reducido en castellano a una expresión de una persona distante o al menos tímida, que no quiere intervenir de un modo muy preciso, que procura alejarse un poquito. Es decir, la discreción sería una actitud de atención, de estar en segundo plano, etc. Pero en realidad la palabra discreto tenía en su sentido primitivo una acepción bastante más interesante. El discreto es el inteligente. Entonces hubo un momento en el que esa acepción fue disminuyendo, aún se mantiene en muchos lugares de la habla hispana, la discreción como sinónimo de inteligencia. Una persona discreta es una persona fundamentalmente inteligente. Y en los escritos de los autores clásicos aparecían generalmente un prólogo en el que se dirigían al discreto lector y al lector que ellos llamaban vulgar, el vulgo. Quería rescatar esa acepción original y dirigirme a los discretos lectores, a los que yo sé que son por definición inteligentes. Que afortunadamente nosotros vamos descubriendo en Venezuela y en nuestra América que va creciendo esa cantidad de discretos lectores. Tú tienes el privilegio de tener contacto con los jóvenes lectores, con los jóvenes que se empiezan a formar en la universidad. Y tu mujer, Andrea, que es una excelente lectora de poesía, como lo van a descubrir en nuestros programas también, tiene contacto con muchachos que están antes de la universidad, en lo que nosotros llamamos el bachillerato. ¿Qué valoración haces del interés que los jóvenes en general, los que tú conoces, sienten hacia la lectura ahora mismo en España? Bueno, esta es una cuestión muy delicada porque habitualmente cuando se habla de jóvenes y de lectura, aparecen de modo muy inmediato una serie de tópicos que terminan por ahogar todo tipo de reflexión. No conozco otros países y evidentemente la realidad de Venezuela no la puedo enumerar como el ejemplo, pero al menos voy a hablar de España. Y yo debo decir que nosotros provenimos de una historia colectiva bastante dramática. Aunque ahora vivimos en plenitud una democracia afortunada, pero nosotros somos herederos de una dictadura de 40 años, durante la cual la tasa de analfabetismo fue brutal, donde las bibliotecas públicas o bibliotecas escolares eran prácticamente inexistentes, donde la promoción de la cultura estaba no solamente penada, perseguida, era sospechosa. Pensar que con esa historia a cuestas en España ha habido un retroceso producto de la democracia ha sido una de las ideas que más daño han hecho y siguen haciendo. Porque sutilmente se plantea que en este caso los nuevos jóvenes son jóvenes que ya han nacido afortunadamente con la democracia y entonces no leen. Y cuando los adultos hablan de los jóvenes dicen antes, pero claro, siempre la pregunta es la misma, ¿cuándo es ese antes?
Desde luego, con la dictadura es injusto, tremendamente injusto decir que durante la dictadura se leía más. Es mentira, es radicalmente mentira. Y ese antes entonces, ¿cuándo fue? ¿Hace 15, 20, 30 años? ¿Cuándo antes se leía más? Entonces, claro, aquí se mezclan muchas cosas. En primer lugar, un discurso a veces muy conservador que plantea desde la madurez, por decirlo de algún modo, siempre la sospecha hacia los jóvenes. La nueva generación, cuando llega, es siempre más degradada que la anterior. Bueno, eso se viene diciendo hace miles de años. Ya en tiempo de Heródoto ya se decía que los jóvenes no eran como los antiguos. Claro, es que tiene que ser así. ¿Cómo no va a ser así? Pero pensar que estos jóvenes, que además coincide toda su plenitud, adolescencia, juventud, que ha coincidido, como digo, con las nuevas tecnologías de Internet, pensar que las tecnologías han impedido que se lea más es otra de las grandes falacias que perjudica tanto a los jóvenes o a la concepción de los jóvenes como a la concepción de lo que son las lecturas. En consecuencia, en España las cifras lo demuestran, porque lo que es incontestable son los porcentajes, las cifras, los índices. Demuestran que si se lee en España o los porcentajes de lectura en España han subido, se debe fundamental y exclusivamente a los jóvenes. Porque uno analiza, por ejemplo, que es donde empiezan las encuestas. Los alumnos jóvenes entre 14 y 30 años son los que mantienen porcentajes de lectura más altos. Y contra quien había que cargar, en todo caso, la responsabilidad de los índices bajos de lectura es con respecto a sus padres y a sus abuelos. Porque cuando uno ve los desequilibrios entre los jóvenes que hoy estudian y leen y sus abuelos, por ejemplo, en muchos casos no son responsables, fueron hijos de un tiempo nefasto. Pero cuando uno ve esos desequilibrios, claro, se justifica la historia de España. Y hoy, por fortuna, la democracia, las nuevas leyes educativas, la educación obligatoria hasta los 16 años, la labor de los profesores, la creación de bibliotecas, la creación de nuevos estímulos en los centros escolares, por fortuna y por fin, estamos haciendo lectores. Pero esto es una tarea muy lenta. Nadie puede pretender que esto es como tomarse una aspirina y se va al dolor de cabeza. Los ciclos educativos o culturales son largos, muy largos, son a veces de generaciones, pero que ya hoy se demuestra que los jóvenes leen y tienen interés, sin duda alguna. Pero ¿cómo no va a ser así? Otra cosa es que después, en las casas, en las familias, en las propias aulas, las cosas se hagan bien o no. Eso es otra historia. Pero que en principio un joven, por ser joven y haberse educado con Internet y con los medios tecnológicos, ya no quiere leer, eso es injusto para los jóvenes, injusto para los profesores, injusto para los escritores, injusto para el sentido cultural de la vida, porque es que no es así. ¿Por qué va a ser así?